En verdad pues es de felicitar a los que han aguantado hasta este momento, la parte más crítica que es, y de veras es como hacer un estudio, ¿verdad?, observacional, porque en la mañana todo el mundo con la inquietud aquí lleno y fuleado. Cuando empezamos a hablar de cuestiones de ética, de cómo hacer una investigación, de hacer protocolos, el 50% desertó, y cuando dijeron viene la parte matemática, solo los valientes se quedan. Bueno, vamos a tratar de avanzar un poquito. Es un poquito difícil por la hora, de ahorita después de una buena comidita ya todo el riego sanguíneo se va al intestino y cuesta hacer que el cerebro trabaje un poco, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para que sea, para lograr romper el paradigma que tratamos nosotros con el grupo que estamos hoy pues colaborando con este curso, de demostrarles que la investigación no es para los Illuminati, no es para gente superdotada, no es para gente que es del otro mundo, no es para nerdos como alguna vez dicen, sino que todos hacemos investigación, todos podemos hacer análisis y podemos hacer las cosas bien. Esta parte, que es la parte analítica y un poquito de cómo hacemos la significancia estadística y la aplicación en la clínica, es un poquito compleja, pero les voy a pedir de antemano disculpas porque a mí me gusta poner muchos ejemplos y a veces con comida. Entonces, sí, espero que hayan comido porque si no les va a dar hambre, pero seguro que no se les va a olvidar después cómo hacer algún cálculo matemático. Para empezar, pues hablemos de que existen dos conceptos bien interesantes, que es la relación y la asociación. Todos en algún momento hablamos de relaciones, la parte descriptiva habla mucho de eso, decir que hay una relación. Cualquiera nos ve en una sesión de colegio y dicen, bueno, están relacionados, ¿no? Son colegas, se relacionan, pero ¿qué tanto nos asociamos? ¿Qué tanto está relacionado una variable con la otra? Y entonces esa es la gran diferencia entre que mucha de la estadística descriptiva o mucha de la parte de investigación descriptiva habla de relaciones, nos pone la primer llamado a atención, es decir, miren, esto puede tener alguna asociación, esta relación puede ser importante, y ya lo que vamos a hablar ahorita es de decir, ok, esta relación que vimos en la estadística descriptiva, vamos a poder decir si está asociada o no, si tiene una relación de causa-efecto. Y para eso tenemos que hablar de la asociación causal. Y esos elementos de la asociación causal son importantes que se cumplan, porque cuando nosotros observamos una relación, es como cuando ustedes ven a dos personas, un hombre y una mujer, y se están relacionando, se estarán asociando, diciendo, bueno, si de repente ya le invitó a comer, ya le habla así calladito, ya anda muy pegadito, le da la mano, de repente se acerca mucho, o si están de plano, están asociados, ¿verdad? O sea, ahí hay algo igual. Entonces, igual nosotros podemos tener, si en esa asociación que estamos observando hay consistencia, o sea, esa relación causa-efecto parece que sí es consistente, que sí se está dando, si tiene una fuerza de asociación, si hay una secuencia temporal, que esto es bien importante, si sabemos que pasa, sucede un evento y eso tiene una respuesta, eso está marcando ya de por sí la secuencia temporal. Si es específico para la causa, si tiene una plausibilidad biológica de una relación para poder considerar que es cierto, la relación dosis-respuesta y sobre todo una reversibilidad del efecto, podemos decir, esto tiene una asociación causal, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues uno lo puede observar, lo puede ver, pero también hay formas matemáticas de poder tratar de demostrarlo. Y entre esas ya viene la parte donde se habla de la fuerza de asociación o la magnitud de la asociación, donde lo que vamos a hacer es medir un efecto. Ahorita vamos a empezar a hablar de términos que para algunos serán muy conocidos, para otros pues será un tema nuevo, que es un riesgo relativo, una razón, unos OR, la razón de momios, incluso los riesgos atribuibles, todo lo que usan la fracción atribuible, que se usa mucho en los programas de vacunación, son situaciones que tratan de una forma numérica de cuantificar esa relación de riesgo. Entonces, aquí me voy a detener un poquito, y esta es parte de los principios básicos para poder interpretar, poder hacer un análisis crítico de la literatura, poder hacer una ejecución adecuada de los estudios y del análisis, donde empezamos en la premisa de todo lo que ya dijimos. Si tenemos un estudio de cohorte, donde es un estudio que partimos desde que la población está sana y nos vamos hacia adelante para ver ese efecto que tiene de algún efecto, alguna intervención, entonces vamos a hablar de que su medida de asociación es por excelencia el riesgo relativo, o el RR. Si por el contrario tenemos un estudio de casos y controles, donde partimos de que ya tenemos un grupo enfermo, otro sano, y vamos a ver a qué se expusieron, o un estudio transversal que en un momento estamos tomando como una fotografía de esa población, entonces la medida de asociación que vamos a utilizar es el OR o la razón de momios.
Recientemente están utilizando ya el término razón de oportunidades, y para la traducción al español como que es muy bonita y es un poco más entendible. Una razón de oportunidad: ¿qué tanto riesgo tengo de que esa oportunidad se dé o que ese riesgo se dé? En ese sentido, entonces, la parte fundamental de lo que viene ahorita de la charla es entender lo que es el cuadro de 2x2 y saber cómo estructurarlo, porque ustedes lo pueden leer ya sea la escuela americana, la escuela mexicana. Van a notar una pequeña diferencia, pero los puntos importantes son los siguientes. El cuadro de 2x2 está hecho para hacer una comparación entre una exposición y un resultado. En ese sentido, nosotros aquí estamos proponiendo a la escuela de colocar la exposición sobre este lado y el resultado en la parte superior. Los colegas mexicanos lo hacen al revés. Ellos ponen la exposición en la parte superior y el resultado a un lado. Es exactamente lo mismo, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando la primera casilla de esas coordenadas, si lo quieren ver así como una X y una Y, lo primero sea lo positivo o lo que yo estoy estudiando. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy buscando la exposición al tabaco, tengo que colocar siempre primero el sí al grupo que está expuesto al tabaco y luego el grupo no expuesto. Si estoy buscando como un resultado el cáncer de pulmón, tengo que poner de primero los datos de los que sí tienen el cáncer de pulmón y luego los que no tienen el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque de poner los datos al revés, estoy haciendo ahí sí que un análisis invertido y ya los datos van a salir completamente diferentes. Entonces, no importa si ustedes ponen la exposición o el resultado acá o lo cambian, pero lo que sí va a importar en el resultado es dónde coloco el valor positivo o mi resultado positivo. Ya con esa introducción, entonces nos vamos ahora a cómo voy a interpretar lo que es el riesgo relativo. Y aquí es bien importante interpretar el RR o el OR. Es bien importante porque aquí estamos hablando de calcular riesgos. Después va a hablar la doctora Rodríguez acerca de cómo calcular el riesgo atribuible, y el punto de corte es completamente diferente. Entonces, cuando hablamos de un RR, un OR o una razón de prevalencias, tenemos que tener presente que el punto de corte es la unidad. Cuando un valor de estos cae sobre el 1, quiere decir que no estuvo asociado, ni para mal, ni para bien, ni para bueno o para malo, sino que simplemente no hubo asociación. Estadísticamente eso, ahí no hubo nada, está fijo y estamos tranquilos, no pasó absolutamente nada. Todo valor que esté por debajo del 1 significa que esa asociación fue favorable, fue de beneficio, fue hacia el lado beneficioso, por decirlo así, y toda la asociación que esté por arriba de 1, vamos a decir que tiene un efecto deleterio, que puede ser un riesgo elevado o que puede ser de daño. Eso es en términos bien generales. Entonces, recapitulando esto, el RR, si es igual a 1, no hay asociación. Si es mayor a 1, hay una asociación elevada, que podría ser de riesgo dependiendo qué esté investigando. Y si es menor a 1, la asociación es débil, es baja o puede ser de beneficio. Entonces, ya teniendo todos esos conceptos, ya tenemos aquí un cuadro 2x2, donde nos toca hacer, ya hicimos nuestra metodología, tenemos nuestro estudio, ya fuimos al campo a recoger nuestros datos y ahora tenemos que analizarlos. Tengo un estudio de casos y controles, donde yo quiero saber la relación que existe, por decir algo, entre que un niño desarrolle, la probabilidad que tengo que un niño que desarrolle papilomatosis laringea y que la mamá haya tenido un parto vaginal o no al momento que él nació. El estudio parte de que en este momento yo agarro a los niños con papilomatosis laringea, los comparo con otro grupo que no tienen absolutamente nada y me voy a regresar en el tiempo a buscar cuál fue la vía del parto de la madre. Entonces, como es una OR, es una razón de productos cruzados, es bien sencillo. Y hoy traigo a decirles, como les decía, romper paradigmas. Cuando uno estaba en la escuela, en medicina, aprendete la fórmula, que A más C, D por D, y la puchica, ¿cómo es? No nos compliquemos. Simplemente cuando quiero hacer un estudio y calcular el OR, y es un casos y controles o un estudio transversal, lo que tengo que hacer es cruzar los brazos. Cruzo los brazos y obtengo la fórmula para poder calcular el OR. ¿Dónde qué tengo que hacer? Si yo cruzo esos bracitos, agarro donde están todos los expuestos y que tuvieron la enfermedad, los multiplico por la casilla D, hago lo mismo con este otro lado y así voy a calcular el OR. Bien sencillo, no hay que aprenderse fórmulas, sino que simplemente recordar el OR, cruzo los cuadros, A por D dividido C por B. Sencillo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un estudio de cohorte, cuando voy a calcular el riesgo relativo? El doctor Donis terminó su conferencia con algo bien importante. Si yo hago un porcentaje, yo hago una estimación en base a un porcentaje, tengo mucho riesgo de cometer un error.
porque estoy teniendo una idea muy, muy general de una población. El indicador que me sirve a mí para eliminar el efecto poblacional y poder hacer comparaciones entre dos poblaciones para que se estén estandarizadas en cuanto a su volumen poblacional son las tasas. Entonces, esa es la razón por la que un RR es un mejor parámetro o tiene más peso estadístico, si lo quieren ver así, si yo lo comparo con un OR. Porque en el RR yo estoy haciendo una estimación de tasas, donde yo voy a tener una tasa de incidencia en los expuestos y una tasa de incidencia en el grupo no expuesto. ¿Qué significa eso? Que yo tengo aquí mis expuestos, los voy a dividir dentro del total de todos los que fueron expuestos y que estuvieron enfermos, o sea que son A dividido A más B, y voy a tomar todos los enfermos en el grupo que no estuvo expuesto dividido entre el total de todos los expuestos. Entonces, recapitulando esta parte, si quiero calcular un OR, me cruzo y hago productos cruzados. Si quiero calcular un RR, hago una relación de tasas, donde voy a tomar del grupo enfermo dividido el total de cada grupo, ya sea expuesto o no expuesto. Ok, entonces ya obtuve la asociación, ya sé que sí me salió un valor por arriba, por debajo de 1, digo, sí hay una asociación, pero no todas las asociaciones tienen la misma fuerza. Hay asociaciones que son débiles, que al final terminan divorciándose, ¿sí? Y hay asociaciones que son muy fuertes, que pasa el tiempo y siguen cada vez más pegados y no hay modo que uno los logre separar. Entonces, para términos prácticos, ya sea que sea un valor elevado con un incremento de riesgo o un valor menor o que el riesgo sea menor, yo quiero llevarlos a que veamos acá. Si el valor para el OR, RR y todas ese tipo de medidas que estamos hablando está por arriba de 1.7 a 2.5, estamos hablando que esa asociación es de tipo moderada. Pero donde sí digo yo que hay una asociación fuerte o elevada es cuando ese OR o RR está por arriba de 2.5. Eso quiere decir que una asociación y que esa asociación es fuerte, o sea, es elevada. Es una que muy probable es así esté produciendo en la realidad, en la vida real, en la evaluación clínica, eso está sucediendo. Por el contrario, si tengo en los parámetros de menor riesgo, los puntos de corte y más importantes son de 0.4 a 0.5, pues el riesgo ya, la fuerza es moderada. Si este es por debajo de 0.4, estamos hablando que es elevada. Entonces, si yo tengo un RR que está por arriba de 2.5 o por debajo de 0.4, yo digo, esas asociaciones son fuertes, son elevadas. Y eso me sirve mucho para decir si eso se va a cumplir o no a la hora de estar viéndolo en la realidad. Entonces, viene la pregunta que muchas veces nos han hecho nosotros cuando estamos estudiando en la escuela y todo, bueno, mira este RR, y uno dice, ay, sí, le fue mal, le fue bien y todo, y viene la pregunta donde terminan a uno haciéndole la vida amarga, sobre todo cuando uno está pasando visita, ¿y eso es significativo o no es significativo? ¿Es estadísticamente significativo o no es estadísticamente significativo? Y uno, bien, sí es significativo, pero ¿y por qué? Ah, porque salió de riesgo, porque salió elevado. No. Existen, y vamos en ese orden, el RR nos va a servir para decir que existe una asociación. Nos dice, miren, estas dos variables sí pueden tener, cumplen la plausibilidad, cumplen la consistencia, la causa-efecto y todo. Es una asociación que probablemente es fuerte o es moderada, es leve, como ustedes quieran encontrarla. Pero al final la significancia estadística, o sea, me dice si numéricamente ese dato que estoy encontrando lo puedo yo agarrar y poder decir, ok, mi pregunta de investigación, mi hipótesis, la voy a responder o no. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en algo que ha quedado un poquito en el ambiente, que es el planteamiento de la hipótesis nula y alterna. Esto ha cambiado un poquito, pero para fines prácticos y de aprendizaje es bastante sencillo aprenderlo así. La hipótesis nula es aquella donde yo digo mi interrogante y los grupos de comparación no van a presentar ninguna diferencia. Es lo mismo darle a un paciente el tratamiento A que darle el tratamiento B. No va a pasar absolutamente nada. Es exactamente lo mismo. Esa es la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis alterna? Es aquella donde yo digo el tratamiento A es mejor que el B o el tratamiento A es menos efectivo que el tratamiento B. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la hipótesis nula yo estoy diciendo que no hay diferencia y con la hipótesis alterna estoy diciendo que existe alguna diferencia, sea mayor o menor, pero al final hay diferencia. Entonces las pruebas de significancia al final me van a orientar a eso. Me van a dar los argumentos numéricos para yo poder venir en una investigación y decir, miren, yo no acepto la hipótesis nula, sino que me quedo con la alterna, digo que sí hay diferencia, y que es lo que todos estamos buscando. ¿En qué sentido? Si yo estoy tratando una enfermedad y voy a introducir un medicamento nuevo, yo espero que ese medicamento sea mejor que la terapia convencional.
Entonces mi hipótesis nula va a ser el medicamento X va a ser mejor que lo que tradicionalmente hacemos. Entonces esa sería mi hipótesis alterna. En ese sentido, entonces hoy vamos a hablar de tres parámetros o de tres valores, que nos sirven para poder hacer interpretar esa significancia estadística. El más sencillo, el más común y el que casi todos vemos en un montón de literatura, revista, es el famoso intervalo de confianza. Que dicho de una forma así muy teórica es la probabilidad que tengo de que yo repita un resultado y que se caiga en el 95% de las veces dentro de ese valor. Pero viéndolo desde un punto de vista práctico, ¿verdad? Porque la idea es que le podamos sacar el provecho a todo esto y no hacernos tantas bolas con tanta teoría. Hay una premisa que se dice, el intervalo de confianza, esta es la misma imagen donde hacíamos la interpretación del RR y el OR, este puntito representa el punto donde cae mi OR o el RR. Y las alitas del avión prácticamente es de donde se da el intervalo de confianza, ese 95% de veces que yo mido, y entre ese 95% de valores está la población que estoy viendo. 5%, 2.5 de cada lado se va a quedar fuera. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si el intervalo de confianza cruza el valor del 1 o la unidad, eso prácticamente lo hace que no sea significativo. ¿Por qué? Dicho coloquialmente, si yo analizo este RR, estamos hablando que está en un R de 5 y el intervalo de confianza va de 2 a 9, en ningún momento tocó el 1. Quiere decir que a todos los que estuvieron en este grupo les fue igual de mal, por decirlo, o tuvieron el mismo efecto. Todo ese grupo se fue así. ¿Qué pasa con este ejemplo de abajo? Aquí probablemente tengo un RR de 0.8 con un intervalo de confianza que va de 0.2 a 0.9. A todos los que estuvieron en ese estudio que se les calculó ese intervalo de confianza les fue bastante bien. Pero ¿qué pasa con los que están aquí en el círculo? Si ustedes se dan cuenta, si hay una asociación, porque el RR probablemente esté en 1.5. El intervalo de confianza probablemente esté de 0.6 a 3, por decir algo. Pero ¿qué pasó? Todos los que están por arriba del 1 tuvieron el efecto aumentado y todos los que están por debajo de 1 tuvieron el efecto menor o disminuido. Entonces, como esos dos efectos se contraponen, prácticamente eso le quita la significancia. De una forma sencilla, sin tanta cuestión pragmática y teórica, pero lo que sí es importante es a la hora que lo tenemos que analizar. Supongamos que en este ejemplo estamos haciendo un estudio donde yo quiero saber qué probabilidad tiene un bebé de nacer muerto o de morirse de acuerdo a la patología que tenga la mamá. Entonces se hace toda la revisión y estos son los datos que nos presentan. Entonces tenemos un RR que está en 5.2 con un intervalo de confianza de 3.22 a 9.75. Entonces viene la pregunta del millón, ¿hubo o no hubo asociación? Sí hubo asociación porque está por arriba del 1, el RR está en 5, o sea, hubo una asociación. ¿Esa asociación fue elevada? Sí fue una asociación elevada porque es arriba de 2.5, ya decimos que es elevada. Pero viene la pregunta del millón entonces, ¿es significativo o no es significativo ese resultado? Estadísticamente. Como estoy viendo que mi valor del intervalo de confianza está de 3.22 a 9.75, entonces yo digo que sí es significativo estadísticamente. Ya lo analicé, lo interpreté de lo más sencillo. Entonces, ¿qué puedo decir yo? La probabilidad que tiene un niño de morir, o de un neonato de morir, si la mamá tiene hipertensión arterial, se incrementa hasta 5 veces, y eso es un dato estadísticamente significativo. ¿Qué pasa? Esto obviamente son ejemplos, ¿verdad? Si tengo este caso con el de la diabetes, donde el RR es de 2.36 con un intervalo de confianza de 0.32 a 3.58, ¿hay o no hay asociación? Yo puedo decir que sí hay asociación, ¿verdad? Porque superó el 1. Es una asociación que está intermedia porque no está por arriba del 2.5, pero cuando tengo que hacer el análisis de la significancia estadística, yo veo que el intervalo de confianza está cruzando el 1, porque va de 0.3, por aquí está el 1 y de ahí pasa a 3. Como toco el 1, no es significativo, o sea, estadísticamente no es significativo. Ya será en otra oportunidad, tal vez el otro año, vamos a hablar un poquito de explicar por qué estos intervalos de confianza pueden salir muy amplios o por qué es lo que se hace, pero lo que queremos hoy es dejar el mensaje de cómo analizar esto para poder decir la significancia o no estadística. Luego tenemos el famoso chi cuadrado. El chi cuadrado es una medida que nosotros no utilizamos mucho. Hay análisis que por su tipo de ser variables cualitativas lo ameritan y necesita que sea por medio de un chi cuadrado. Y si ustedes ven la definición, es la diferencia entre lo observado y lo esperado. Miren, esto es bien sencillo.
Si yo ando por la calle y me pegan una manada aquí en la mejilla, ¿qué espero yo que pase? Que se me hinche, ¿verdad? Entonces, esa diferencia entre lo que yo espero que pase y lo que observo es el chi cuadrado. Si yo tengo una pelota aquí en la mano y yo les digo, miren, yo voy a tirar la pelota y la voy a dejar caer, ¿qué es lo que esperan ustedes que suceda? Que se caiga. Pero si de repente flota, esa diferencia entre que se cae y flota es el chi cuadrado. Entonces, numéricamente, si trabajamos a un 95% del intervalo de confianza en nuestro estudio y ese valor de chi cuadrado debería ser de 3.84 el punto de corte, quiere decir que si cuando hago el cálculo estadístico el valor de chi cuadrado me sale por arriba de 3.84, lo que yo esperaba encontrar fue superado por lo que yo observé. ¿Eso qué significa? ¿Hubo o no hubo diferencia? Sí hubo diferencia. Yo esperaba que fuera 3.84 o menos. Encontré más de 3.84, ¿sí? Entonces eso es significativo. ¿Qué hago? ¿Cuál era la hipótesis que me dice que sí hay diferencia? La hipótesis alterna. Entonces, si mi chi cuadrado me sale, en este caso, arriba de 3.84, tranquilo, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna. Así, bien sencillito, como quien diría, así como se ve. Bueno, y el último, el último factor que vamos a ver ahorita para la significancia estadística es el valor P. Esto ha sido bastante en algún momento de discusión y todo, porque se empezó a usar alrededor de los años 20, el Ronald Fisher fue el que lo empezó a incluir algunos análisis que él empezó a hacer, pero lamentablemente no se sabe exactamente a ciencia cierta de dónde sacó ese valor. Y si alguien lo documentó, lo encuentra, yo se lo voy a agradecer mucho, pero hemos buscado y hemos tratado de ver de dónde, o sea, cuál es el fundamento matemático y teórico para saber este valor, y en realidad lo que yo encontré es que fue por pura convención, que todo el mundo dijo, bueno, el valor de 0.05 o menor, ese es el valor de P para decir que el azar no tiene que ver, y bueno, entonces al final ha sido una cuestión de discusión con un montón de gente, pero lo que sí ya está bien estandarizado es que esa diferencia significativa debe ser menor a 0.05 para decir que el azar no influye en el resultado. ¿Cómo interpretamos esto? Pues todos sabemos que mientras más pequeño es el valor de P que se obtiene, menos probable es que la hipótesis nula sea cierta. ¿Y esto por qué? Porque al final apenas está diciendo qué tanta probabilidad hay de que el azar o la suerte haya influenciado nuestros resultados. Un ejemplo bien sencillo. Si yo quisiera hacer un estudio de la probabilidad que tengo de encontrar un bacilífero positivo para tuberculosis y decido tomarnos muestras a todos los que estamos acá, ¿qué probabilidad tengo si yo la comparo con irme a tomar la prueba a San Vicente, a pacientes que están en San Vicente? ¿Ya? Entonces, ¿qué tanto la suerte va a influir en ese resultado? Eso me lo va a marcar mi valor de P. Bueno, entonces, hasta este punto terminamos la parte de lo que es ya la estadística en sí, lo que es la matemática cruda y todo, y ahora vamos a empezar a ver un poquito de cositas ya enfocadas más a la aplicación clínica. Como que dicen ahorita, es como que hacer el cambio de cassette y todo, decir, bueno, ya hice mi investigación, hice el OR, el RR, ya lo calculé, vi que si era significativo o no, pero ahorita viene la incertidumbre, y que es lo que nosotros manejamos todos los días en la clínica, de decir, o sea, ¿esto cómo lo puedo aplicar? Podemos hablar de riesgos, cuando se aumenta el riesgo, cuando no se aumenta el riesgo, pero hay algo que nosotros usamos diariamente y que en algún momento, junto con todas las herramientas que tenemos, como el diagnóstico, la historia clínica, la exploración física, nuestros test que estamos usando para hacer diagnósticos, necesitamos que es un test nos ofrezca, que sea válido, que definitivamente encuentre o mida lo que estamos pidiéndole al test, que sea seguro, porque ni modo que le vamos a decir al paciente, mire, usted tiene HIV, pero mire, el test falla mucho, no va a ser que a lo mejor no. Y que sea un test reproducible, que lo podamos repetir en cualquier condición y que el resultado no vaya a variar mucho. Entonces me va a tomar unos 10, 15 minutitos más del tiempo para poder hablar un poco de esto, de lo que es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y cómo poder aplicarlo a la toma de decisiones. Volvemos a lo mismo, ese es el famoso cuadro 2x2, solo que ahora si lo ven está un poquito cambiado, pero es el mismo principio. Y aquí nos vamos a detener. Aquí tengo... acuérdense aquí que estaban los expuestos y que teníamos siempre primero lo positivo y lo negativo. Teníamos un resultado, lo positivo y lo negativo es exactamente lo mismo, solo que ahora pongámosle el nombre de una prueba. Y en este caso yo puedo tener siempre la prueba de oro, o que es el gold estándar, donde yo tengo
si es una prueba de oro, es la que definitivamente ya sabemos cómo detecta una enfermedad. Entonces, tengo aquí a los enfermos y aquí tengo a los que no tienen la enfermedad. Y voy a compararlo, o voy a someter a prueba un estudio que lo estamos introduciendo. Entonces, de repente aquí tengo la prueba a evaluar y tengo todos los que la prueba dio positivo y me dio negativo. Entonces aquí viene toda la terminología que hemos oído: verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos, y todo ese relajo que cuando uno lo ve así fríamente se le hacen más bolas y ya diciendo, ay, no, mejor ya me dijeron que tengo que hacer, ese examen lo hago. Entonces empecemos a hablar de la validez. ¿Qué puede ofrecerme este test para decirme en realidad si hace diagnóstico o no de lo que necesito? Entonces vamos a hablar de lo que es la sensibilidad, que es el primer componente de la validez, donde es la capacidad que tiene esa prueba de detectar a los enfermos. ¿Ya? Esta prueba, ¿qué tanto enfermo me puede detectar? Y aquí es donde yo les pido disculpas, porque aquí es donde uno empieza ya les empiezo a generar hambre. Porque ¿cuántos han visto el agua tamarindo? ¿A cuánto les gusta el agua tamarindo? Es sabrosa. O la horchata, pues, también, funciona igual. ¿Qué pasa si uno deja un jarrón o su vaso de horchata o de tamarindo unos 10, 15 minutos ahí sobre la mesa? Se precipita, se asienta y se baja. Entonces, cuando uno hace el cálculo matemático, porque a mí nunca, las fórmulas a mí nunca se me quedan, entonces es más fácil acordarme que la sensibilidad y la especificidad es un cálculo que se hace como que fuera tamarindo o horchata, se hace hacia abajo, se precipita. ¿En qué sentido? En el sentido que yo tengo mis verdaderos positivos, que son los que la prueba nueva me detectó como positivos y que en realidad están enfermos, y los voy a dividir dentro del total de todos los que la prueba de oro en realidad me detectó como positivos, o sea, hacia abajo. Esa es la sensibilidad. ¿Cuál es la especificidad? Es la capacidad que la prueba tiene de detectar sanos. Entonces vuelvo a acordarme a la horchata, el tamarindo. Entonces, si son sanos, es aquellos que verdaderamente no tienen la enfermedad, o sea, que la prueba detectó como negativos, que efectivamente están negativos por la prueba de oro, dividido dentro del total de todos los que la prueba de oro me encontró como negativos. Al hacer esas dos divisiones, entonces ya calculé la sensibilidad y la especificidad, y tengo esto. Supongamos que el estudio se trata de que yo tengo aquí leucocitos fecales para ver infección intestinal y tengo el coprocultivo, es por un ejemplo. Entonces yo tengo que aquí está el coprocultivo, los que sale presente las bacterias es porque definitivamente tienen infección y los que están ausentes no tienen nada. Entonces dijimos, sensibilidad, especificidad. Sensibilidad, detectar enfermos. ¿Cuántos enfermos que sí estaban enfermos me detectó la prueba nueva? Fueron 20. Lo voy a dividir dentro de qué total? Dentro del total de todos los que en realidad están enfermos, que serían estos 20 más los 52. Entonces aquí lo tengo, 20 dividido 72, 27%. Voy a usar la especificidad. La especificidad es la capacidad de la prueba para detectar sanos. Ok, entonces ¿dónde están los que en realidad están sanos? Sanos, anotes y buenotes dirían, que no tienen absolutamente nada. Son todos aquellos de que la prueba de oro no me detectó infección y que la prueba nueva tampoco me encontró infección. Son 123, dividido el total de 133, que es la suma de estos dos, y me da 92%. Entonces yo digo, ¿la prueba es válida para qué? ¿Para encontrar sanos o encontrar enfermos? Más sanos. O sea, si yo tengo una prueba, en este caso, que me da que no tiene nada, o sea, me salió negativa, tengo 92% de validez de que está sano. Pero ¿qué pasa con los que me salió positivo? ¿Me puedo quedar tranquilo y decirle a esa paciente, mire, le vamos a dar antibióticos porque el examen le salió positivo? Entonces ahí viene el otro parámetro del test, que es la seguridad. ¿Con qué seguridad le voy a decir yo a mi paciente que este 27% es porque sí está infectado? Porque si me sale negativo no hay problema, o sea, ahí ya la dejo, porque bueno, ya 97 segurísimo que no tiene nada. Pero si me sale positivo, ¿qué tan seguro estoy de que ese test en realidad me esté diciendo que así es, que está enfermo? Entonces me voy a la seguridad. Solo antes de eso, un pequeño comercial dirían, hay que recordar que una prueba perfecta no existe. A medida que la sensibilidad aumenta, la especificidad disminuye y viceversa. Entonces eso es bien importante y hay varios factores que van a modificar esto y que lo van a influenciar para que eso así se dé. Pero ya lo decíamos, ¿cómo sabemos si esa prueba que en realidad estaba negativa es negativa o esa que está positiva en realidad es positiva? Entonces me voy al valor predictivo positivo. Y aquí les quiero traer a colación aquella famosa película de Karate Kid,
que no sé cuánto les gustó. Hay las nuevas versiones, la antigua con el señor Miyagi y con Jackie Chan, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? Una de las tareas que le ponían a hacer a este patojo de Karate que más le caía mal era aquello de estar pintando y haciendo así, y para acá, y para acá. Entonces, cuando ustedes se acuerden de la sensibilidad, el valor predictivo positivo, acuérdense del Karate Kid, estar haciendo aquí. Porque el cálculo ya no se hace hacia abajo, sino que se hace en forma horizontal. ¿En qué sentido? En que si yo tengo, que es el valor predictivo positivo, es la probabilidad que tengo de que ese estudio que salió positivo, o que esté positivo por enfermedad, esté realmente positivo en un enfermo. O sea, la persona que tiene la enfermedad me dio un resultado positivo. Entonces, ¿dónde están todos los que tienen la enfermedad? Están donde están los verdaderos positivos. Los que la prueba de oro me detectó positivo y los que la nueva prueba me dio positivo. ¿Contra quién lo voy a dividir? Contra el total de todos los que la prueba me dio positivo, que es en esta línea. Entonces hago los verdaderos positivos dividido el resto, ¿verdad? Todos los que estuvieron positivos. ¿A qué les recuerda esto? Al cálculo del RR, como que fueran unas tasas, ¿verdad? Casi estoy haciendo lo mismo, la incidencia en los expuestos, la tasa de incidencia en expuestos, tasa de incidencia en no expuestos, es casi que el mismo principio. ¿Y cuál es el valor predictivo negativo? Pues es aquel donde no tengo la enfermedad y tengo un resultado negativo. ¿Qué probabilidad tengo de ser así? Entonces, ¿dónde están los que verdaderamente no tienen la enfermedad? Son estos que están acá, que tanto las dos pruebas me dio negativo, dividido el total de todos los que la prueba nueva me dijo que estaba negativo. Entonces hagámoslo con números, que es un poquito más fácil de interpretar. Tengo el cuerpo cultivo, los leucocitos fecales. Quiero calcular el valor predictivo positivo, me acuerdo, señor Miyagi, hacia el lado. Entonces, ¿dónde están mis verdaderos positivos? Todos los que la prueba me detectó positivos, la prueba de oro y la prueba nueva, fueron estos 20. Los voy a dividir dentro del total de todos los que fueron positivos en la prueba nueva, que en este caso serían 30. Entonces me da un valor predictivo positivo de 66%. El valor predictivo negativo, ¿qué dijimos? Es el valor donde están todos los que son sanos, que ni la prueba de oro ni la prueba nueva detectaron enfermedad, dividido el total de todos los que fueron negativos. En este caso son 175, es el 70%. Entonces, cuando ya hago todo el análisis y lo reúno, tengo los mismos datos y tengo esto. ¿Qué validez tengo? O sea, la prueba ya dijimos que si sale negativa, la especificidad es de 92% con un, si lo quieren ver así, 70% de seguridad. Ya no le hago ningún otro estudio. Señora, mire, su niño no tiene infección bacteriana, dele tranquila, el cuerpo cultivo, tanto como los leucocitos en heces están negativos, dele tranquila. Pero ¿qué pasa si tengo un examen que está positivo? La sensibilidad me dio del 27%, bien baja. ¿Será que le tengo que repetir por los leucocitos fecales? ¿Tengo que repetir alguna prueba? Probablemente sí, porque la seguridad que tengo que esto sea así es solo del 66%. Entonces eso amerita que tenga que repetir una prueba. Casi así es el análisis, por ejemplo, cuando uno hace un ELISA y tiene que confirmarlo con un Western blot, que si ustedes tienen una prueba serológica y tienen que confirmarla con una histológica, o sea, ese es el mismo análisis que se va haciendo. Entonces, quise incluir esto porque al final esa es una de las grandes diferencias y una de las gran polémica que existe. Una cosa es hablar de la significancia estadística, lo que los números dicen, que no por fuerza tiene que suceder en la realidad. Y otra cosa es ya la aplicabilidad de todo este numerajal, si lo quieren ver así, de conceptos, donde podemos tener un test que tenemos que evaluar, podemos tener un riesgo que tenemos que medir, y eso me va a decir si esto implica un riesgo, si me puedo quedar tranquilo con una prueba, o si tengo que hacer un poco más allá de lo que estoy aplicando. Entonces agradecerles una vez más, y no sé si hay alguna duda, algún comentario. Si no, sí, doctor.